Estas son las historias de quienes miraron hacia arriba y sintieron que algo les devolvía la mirada. Personas cuyas vidas se partieron en dos, marcadas por el terror de saber que quizás no estamos solos, y que no todas las visitas son silenciosas. Prepárense, porque la realidad que estos testigos afirman haber experimentado es mucho más oscura de lo que nos atrevemos a imaginar. Relato 1. La noche fosforescente de la Rumorosa. Para entender el miedo, primero hay que entender el lugar. La Rumorosa, en Baja California, es más que una carretera de curvas imposibles. Es un reino de roca y silencio donde el viento parece contar historias. De día, su belleza es abrumadora. Pero de noche, se transforma. La oscuridad es tan completa que parece tener peso. El silencio es tan profundo que puedes oír tu propio corazón como un tambor. Fue en este escenario, a finales de mayo de 1999, que un pequeño grupo de investigación, encabezado por el periodista Jaime Maussan, se adentró en su corazón de piedra. No buscaban problemas, buscaban respuestas. Un par de años antes, unos jóvenes de la zona habían reportado un encuentro con pequeños seres luminosos. Sonaba a fantasía, pero el terror genuino en sus relatos convenció a Maussan y su equipo de volver al lugar exacto. Imaginen la escena. El equipo, compuesto por el periodista, un guía local llamado Lamoni y un técnico escéptico, establece su campamento. El guía les advierte más sobre las serpientes de cascabel que sobre cualquier otra cosa. Cada paso en la oscuridad es un acto de fe. Llegan al lugar del avistamiento original, un paraje conocido como La Cascada, seco en esa época del año. Son casi las 2 de la madrugada. El frío del desierto cala los huesos. El cansancio empieza a hacer efecto. Están sentados, barriendo la oscuridad con sus linternas, sintiéndose cada vez más ridículos. ¿Qué esperaban encontrar realmente? Fue Lamoni, el guía, el hombre de la tierra, quien rompió el silencio. No con una palabra, sino con un jadeo ahogado. Su mano temblorosa apuntaba hacia unas rocas a unos 50 metros. «Ira, ve lo que está ahí», susurró, su voz norteña quebrada por el pánico. Todos apagaron sus linternas, dejando que sus ojos se acostumbraran a la negrura total. Y entonces, según su testimonio, lo vieron. No era una luz. No era un reflejo. Era vida. 2 figuras, de no más de 1 metro de altura, parecían deslizarse entre las rocas con una fluidez que no era de este mundo. Sus cuerpos enteros emitían un brillo propio, una luminiscencia verdosa, fosforescente, como un animal de las profundidades del océano abandonado en mitad del desierto. La luz no iluminaba su entorno, estaba contenida dentro de sus delgadas siluetas. El tiempo se detuvo. El sonido del viento cesó. El miedo se volvió una reacción física, primitiva. Un frío que no era del ambiente se apoderó de ellos, paralizándolos. A través de unos binoculares, la imagen se volvió, según cuentan, insoportablemente clara. Las figuras tenían cabezas grandes, ovaladas, y ojos enormes y oscuros que barrían el paisaje con una inteligencia fría, ajena. No parecía haber curiosidad en su mirada, sino una simple y llana observación. Como si estuvieran estudiando insectos en un frasco. Y ellos eran los insectos. Duró una eternidad y un instante. Se movieron con una calma aterradora, explorando el área, indiferentes a la presencia del grupo. No hicieron ningún sonido. Entonces, tan repentinamente como aparecieron, se desvanecieron. No corrieron. Simplemente, dejaron de estar ahí. La luz verdosa se extinguió y la oscuridad absoluta regresó, más pesada y amenazante que nunca. Nadie se movió. Nadie se atrevió a hablar. El miedo a que regresaran era una soga al cuello. Pasaron el resto de la noche acurrucados, saltando ante cada sombra. Cuando los primeros rayos del sol trajeron el alivio, el guía,
El hombre que conocía cada piedra de esa tierra, habló. Con el rostro pálido, dijo que lo que había visto esa noche era una revelación de Dios. El viaje de regreso fue en un silencio sepulcral. El técnico escéptico ya no era el mismo, era un hombre que había sido testigo de algo que rompía con toda lógica. El propio Jaime Maussan ha descrito esta experiencia como una que definió su carrera, un encuentro que trascendió la simple observación de un ovni. Fue, para él, un contacto con algo vivo, inteligente y aterradoramente real en la soledad del desierto mexicano. Antes de continuar con esta historia, necesito contarte algo. En este canal, cada semana abrimos la puerta a mundos donde lo imposible cobra vida, donde lo paranormal respira, donde el miedo nunca duerme. Y si estás viendo esto, no es casualidad. Significa que eres parte de las personas que disfrutan ese escalofrío que corre por la espalda, esas historias que no te dejan dormir, y ese oscuro misterio que siempre quieres conocer. Estamos muy cerca de alcanzar los 1000 suscriptores, y tu suscripción puede ser la que nos ayude a cruzar esa puerta. Cuando te suscribes, no solo apoyas este proyecto, también aseguras que podamos seguir trayendo las mejores historias reales de terror, apariciones, casos paranormales y sucesos que te harán dudar de lo que ves cuando apagas la luz. Así que si te gusta el terror de verdad, si quieres seguir explorando estos lugares oscuros conmigo, solo tienes que tocar ese botón. Suscríbete ahora, y no vuelvas a entrar solo, porque lo que viene después será todavía más aterrador. Relato 2. Cacería en los cielos de Campeche. El 5 de marzo de 2004, el cielo sobre Ciudad del Carmen, Campeche, era azul y despejado. Para la tripulación de un avión Merlin C-26A de la Fuerza Aérea Mexicana, era otra misión de rutina. Pertenecían al Escuadrón 501, y su trabajo era patrullar el Golfo de México en busca de aeronaves del narcotráfico. Un trabajo importante, pero monótono. Para entender el pánico en esa cabina, pongámonos en la piel del operador de radar de ese vuelo. Su mundo era el zumbido de los motores y el brillo verde de la consola. La tripulación, 8 hombres en total, conocía el cielo como la palma de su mano. Creían que nada podía sorprenderlos. Estaban muy equivocados. Volaban a 3.500 metros de altura cuando un eco apareció en el radar. Un solo punto no identificado. El primer pensamiento, los tenemos. El piloto, el mayor Magdaleno Jasso, fue alertado. Intentaron contacto visual, pero no había nada. Absolutamente nada. El piloto contactó a los radares de tierra. La respuesta fue desconcertante, ellos no veían nada. Pero en el radar del avión y, más importante, en la cámara infrarroja del teniente Mario Adrián Vázquez, la imagen era clara, un punto de calor intenso donde el ojo humano solo veía el cielo azul. La tensión creció. ¿Un fallo en el equipo? Imposible, todos los sistemas funcionaban. Mientras deliberaban, algo increíble sucedió. El único punto en la pantalla se multiplicó. De repente, ya no era 1. Eran 2. Luego 3. Luego 8. En segundos, estaban rodeados por 16 puntos luminosos. «Son 16», gritó alguien por el intercomunicador. Afuera, el cielo seguía vacío. Pero en el espectro infrarrojo, era una pesadilla. 16 esferas de luz los habían cercado. No se movían como aviones. Hacían virajes instantáneos y aceleraban a velocidades imposibles. Se detenían en seco, suspendidas en el aire, demostrando una física que desafiaba todo lo conocido. La sensación de ser los cazadores se invirtió brutalmente. Ahora eran la presa. Uno de los objetos se posicionó delante y otro detrás, atrapándolos en una pinza. El mayor Jasso tomó una decisión audaz: perseguir al objeto de enfrente. Giró el avión y aceleró. Por un instante, pareció que se acercaban, pero era un juego. En el momento en que creyeron tenerlo,
El objeto simplemente desapareció de la pantalla. Y entonces, el caos. Los objetos comenzaron a moverse a su alrededor como un enjambre. Uno se dirigió directamente hacia ellos a una velocidad suicida. «Va a chocar», resonó en la cabina. El piloto realizó una maniobra evasiva desesperada. El objeto pasó a su lado, tan cerca que sintieron el aire vibrar. No fue un ataque, fue una demostración de superioridad absoluta. El miedo en la cabina era palpable. Eran soldados entrenados, y estaban completamente indefensos. Después de lo que pareció una eternidad, las luces decidieron que el juego había terminado. Al unísono, ascendieron verticalmente y se perdieron en el espacio. El radar quedó limpio. En un acto sin precedentes, el gobierno mexicano entregó las cintas de video al periodista Jaime Maussan, quien las hizo públicas. El caso se conoció mundialmente como el caso Campeche. Algunos científicos intentaron explicarlo como un fenómeno meteorológico, tal vez centellas o burbujas de gas ionizado. Pero para los hombres que estuvieron allí, los que sintieron el miedo de ser superados y rodeados, lo que vieron no era el clima. Era inteligencia. Lo que acaban de escuchar son dramatizaciones basadas en algunos de los testimonios más inquietantes del fenómeno OVNI en México. Nos dejan con una pregunta incómoda: si así tratan a una aeronave militar, ¿qué posibilidades tendría un civil? Antes de nuestro último relato, uno que golpea aún más cerca de casa, quiero que te tomes un momento. Ve a los comentarios y dinos. ¿Alguna vez has visto algo en el cielo que no pudiste explicar? Comparte tu historia. Y si este contenido te parece fascinante, no olvides suscribirte. Porque lo que viene a continuación demuestra que la línea entre un avistamiento y una interacción directa puede ser aterradoramente delgada. Relato 3. El golpe sobre la Ciudad de México. La torre de control del aeropuerto de la Ciudad de México es un cerebro que nunca duerme. En julio de 1994, Enrique Colbeck era parte de ese cerebro. Un controlador aéreo con décadas de experiencia que creía haberlo visto todo. Ese día de julio, la partida cambió. Era una tarde tranquila. El vuelo 129 de Aeroméxico, procedente de Guadalajara, estaba en su aproximación final. Todo en orden. De repente, la torre empezó a recibir llamadas extrañas de personal en tierra. Reportaban un objeto inmóvil sobre la zona del World Trade Center, justo en la trayectoria del avión. Colbeck miró su radar. Nada. Su supervisor, nada. Los radares militares, nada. Según la tecnología, el cielo estaba despejado. Comunicó al piloto que no había tráfico reportado. Minutos después, la voz del piloto irrumpió en la frecuencia, esta vez sin calma. Torre, aquí 129. Tenemos compañía. 2 objetos, uno a cada lado. En la torre, el silencio se hizo tenso. Otros controladores gritaban que lo veían por la ventana, justo sobre el WTC. Colbeck estaba atrapado en una pesadilla, un piloto reportando un acoso, testigos visuales confirmándolo, y un radar que decía que todos estaban locos. Confiando en el piloto, le dio prioridad para aterrizar. Y entonces, a través de la radio, se escuchó lo que Colbeck y la tripulación describirían como un golpe sordo y metálico, seguido de un grito y alarmas de cabina. Impacto. Hemos sido golpeados, gritó el piloto. Declarando emergencia. El tablero de ajedrez se había volcado. Colbeck, con la voz tranquila pero el pulso acelerado, desvió todos los demás vuelos y guió al avión herido. El aterrizaje fue brusco, pero seguro. Los equipos de emergencia rodearon la nave. El avión estaba a salvo. Pero, ¿qué escribir en el informe? Avión comercial golpeado por un objeto que no existía en el radar. La investigación posterior fue un ejercicio de frustración. El tren de aterrizaje del DC-9 estaba dañado.
Tenía una abolladura visible. Sin embargo, el informe oficial no lo atribuyó a ningún impacto anómalo. No había restos, ni una sola pieza del agresor. Para la versión oficial, nada había chocado contra ese avión. Pero Colbeck, a lo largo de su carrera y años después, incluso en una audiencia en el Congreso de México, mantuvo su historia. Contó este y otros incidentes no como una anécdota, sino como una advertencia. Para él y otros testigos, ese día algo demostró ser invisible a la tecnología, moverse con impunidad en el espacio aéreo más vigilado del país y realizar un acto de agresión física. No fue un accidente, fue un mensaje que, para Colbeck, decía que el cielo no es nuestro. Solo nos permiten usarlo. La noche fosforescente en la Rumorosa. El incidente tecnológico en los cielos de Campeche. El supuesto golpe sobre la Ciudad de México. 3 relatos, 3 escenarios distintos, y una misma pregunta inquietante que los une. ¿Qué pasa cuando lo desconocido deja de ser una luz en la distancia y se acerca demasiado? Hemos escuchado los testimonios dramatizados de quienes sintieron el terror de encontrarse con lo no humano, la impotencia de militares ante una tecnología superior, y la frustración de un controlador aéreo cuyo mundo de lógica fue destrozado por un acto de agresión invisible. Estos no son simples cuentos. Son ecos de eventos que dejaron cicatrices en sus testigos, reportes presentados por periodistas y personal aeronáutico. Nos obligan a confrontar una idea incómoda: estos fenómenos no siempre son pasivos. A veces, interactúan. Las luces extrañas que se reportan en el cielo podrían ser solo la punta del iceberg. Debajo de esa superficie, yace una realidad más oscura, una de encuentros cercanos que dejan traumas y preguntas sin resolver. La pregunta ya no es si estamos siendo visitados. Los testimonios de gente creíble sugieren que la respuesta es sí. La verdadera pregunta, la que debería mantenernos despiertos por la noche, es: ¿cuál es la intención? Si estos relatos son un indicio, la respuesta podría no gustarnos. El cielo guarda secretos, y algunos de ellos tienen dientes. Si estas historias te han impactado, compártelas. La conversación no debe permanecer en las sombras. Hasta la próxima, y mantengan los ojos bien abiertos.